Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog de su canal Explorer X431. En este capítulo aprenderemos a identificar los síntomas de fallas y soluciones relacionados al turbo de tu auto. Así que te invito a que mires todo el video para aprender más sobre estas fallas que pueden estar ocasionando problemas en tu auto. Pero antes no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. El turbocompresor del auto es el encargado de suministrar aire comprimido al múltiple de admisión, para que así la concentración de oxígeno en los cilindros del motor sea mayor, logrando así una mejor eficiencia en la combustión y por ende más potencia del motor. Los principales síntomas de fallas que puede ocasionar un turbocompresor dañado son pérdida de potencia, el auto le cuesta subir pendientes, humo por el escape, consumo de aceite y ruidos inusuales al acelerar. Las posibles causas que pueden ocasionar que el turbo de tu motor falle y que ocasione pérdida de potencia son manguera de alimentación de aire del turbo dañadas. El turbo genera aire comprimido, la cual necesita transportarse hacia el múltiple de admisión. Para ello tiene dos uniones que unen al múltiple con el turbo. La primera es la que va del turbo hacia el enfriador de aire y la segunda la que sale del enfriador de aire hacia el múltiple de admisión. En ocasiones las mangueras no están apretadas de manera segura, lo cual provoca que se salga y se escape el aire. Otra causa común es que la manguera esté dañada en alguna zona. Para tratar de resolver este problema, revisa visualmente si las mangueras están dañadas en algún punto y si es así, repárala o reemplázala. Igual no olvides de apretar de manera segura sus abrazaderas. En caso de que la abrazadera estén dañadas, tendrás que reemplazarlas. Enfriador de aire obstruido. Este componente se puede obstruir debido a un mal mantenimiento, ya que si no cambias el filtro de aire periódicamente, es posible que no haya un buen filtrado y la suciedad obstruya el enfriador de aire, impidiendo que el aire pase de forma correcta. Para solucionar este problema tendrás que hacer un lavado de enfriador de aire. Lo podrías hacer a presión de agua para destapar los conductos de esta misma. Válvula de alivio dañada. Esta válvula es la encargada de liberar la sobrepresión del turbo, ya que si este no se abre o si está muy floja, es muy probable que el motor presente las fallas mencionadas anteriormente. Para saber si esta válvula está ocasionando tu falla, tendrás que tratar de abrirla manualmente. Si se abre de manera fácil, es muy seguro que el mecanismo de la válvula está dañada y tendrás que reemplazarla. Otra prueba que puedes hacer es inyectar presión a la manguera de control del turbo, aproximadamente 1.7 kilos de presión. Observarás que la válvula Westgate abrirá. Si observas que metes demasiada presión y la válvula no abre, es síntoma de que el mecanismo de la válvula de alivio está dañada y tendrás que reemplazarla, ya que esto hará reventar mangueras de aire en el motor. Turbina del turbo agarrotada. Las turbinas del turbo son partes móviles que están expuestas en ocasiones a mala lubricación o conductos tapados por impureza debido a los residuos de carbón del escape y las impurezas de un mal filtrado. Esto ocasiona que en ocasiones se atasque o se agarrote, provocando los fallos mencionados anteriormente. Para detectar si la turbina está agarrotada, será cuestión de hacer girar con la mano y observar si la turbina gira de manera libre. Si observas que está muy dura o no gira en absoluto, tendrás que hacer una limpieza con afloja todo. Si después de la limpieza no consigues liberarlas, tendrás que llevar el turbo a reparación. Cojinetes dañados. Debido a la fricción o a una mala lubricación, los retenes, empaques y desgaste pueden ocasionar que haya filtración de aceite al escape o a las mangueras de aire que van hacia el motor. Para saber si el turbo está quemando aceite, es necesario que quites las mangueras de admisión y si observas que está manchado de aceite, es seguro que el turbo está dañado y tendrás que repararlo. Igual revisa la parte del escape del turbo. Si observas rastros de aceite, tendrás que llevar el turbo a reparación. Te recomiendo que mires los siguientes videos en la cual explicaremos los síntomas de fallas, voltajes de alimentación y soluciones de todos los componentes y sensores con el que cuenta tu auto.